Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén sintonizando. El día de hoy, me va a tocar a mí dar bueno, vamos a seguir con el tema que veníamos platicando en el capítulo pasado acerca de cómo la era digital ha causado un impacto tremendo, tremendo. Sin duda. Estamos con pues nuestro hermano Rey, el hermanito que siempre está aquí presentándonos y todo, y nuestro pastor Sadoc, que en este capítulo nuevamente nos acompaña. Y bueno, hermanos, el día de hoy me gustaría, formulé unas preguntas que me gustaría hacerles a ustedes. Yo creo que al igual que yo, muchos tenemos estas dudas, esta intriga de toda esta era digital que sin duda alguna es vasta e impresionante, porque Sí, ya hasta se puede, pues, se puede clonar la voz, incluso tu imagen, y bueno, sí. es sin duda alguna tremenda, ¿no? Y bueno, hermanos, yo les quisiera hacer una primera pregunta, este, y me gustaría preguntarles, ¿qué opinan acerca de cómo ahora hay predicadores que utilizan, pues, lo que conocemos como la inteligencia artificial, ¿no? Para crear los sermones, sus enseñanzas y, y pues pues prácticamente lo que edifica a la iglesia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto, Bueno, hermano? pues un gusto, hermana, saludarle nuevamente. Buenas noches a todos, buenos días o buenas tardes. Pues nuevamente aquí en el podcast Sublime Gracia y Amor. Pues muy interesante el tema, digo, desde la vez pasada veníamos abordando esta plática con los jóvenes, ahí con el joven Abraham y pues la joven Regina que nos estuvo apoyando ese día para salir al aire y formulábamos pues ciertas preguntas y cierto tema que pues obviamente es intrigante porque hablábamos de ahí de una plataforma, ¿no? Muy chistosa que venía a cuenta. Y pues obviamente todo esto ya es un mundo hoy en día que ha avanzado, que pues ha persistido, obviamente pues es lo de hoy, ¿no? El avance también tecnológico pues es lo de hoy, tanto que pues nosotros no nos quedamos atrás, precisamente pues este podcast Así es es. algo Así que es. ya se utiliza precisamente para esta era digital, ¿no? Muy interesante pregunta acerca de lo que utilizan ciertos predicadores precisamente para sus sermones. Fíjate que pues me llama la atención este tipo de preguntas inicialmente porque yo creo que estas herramientas nos abren oportunidades, obviamente, muchísimas oportunidades. Digo, pues con el paso del tiempo sabemos que todas estas pues nuevas tecnologías son comodidades y avances precisamente para que pues nosotros tratemos de hacer mucho menos esfuerzos, ¿no? Así es. Precisamente la inteligencia artificial pues te ayuda a resolver problemas matemáticos, a resolver ya Sí. problemas de programación. Lo decías hace un momento, ¿no? Que hasta te clonan a ti mismo la voz, te edita, cosas que antes, ¿qué te gusta? Hace 10 años, 15 años no lo veías, ¿no? No Y bien. que ahora lo ves y es pues impresionante el avance que ha tenido y el auge que tiene precisamente para todo este tipo de sistema en la red y que influye precisamente en el predicador, pues inicialmente sí, porque, bueno, yo lo he escuchado y lo he visto, hay predicadores que utilizan pues esta herramienta precisamente para hacer sus sermones. Bueno, no vamos lejos, hay quienes hacen hasta sus alabanzas, no sé si han visto que salen Ajá. las alabanzas hechas por IA y se Wow, vuelven hasta vaya. virales, ¿no? Y por el mensaje que dan, lo que sea, y es muy criticado porque yo también me hacía esa pregunta, decían, ¿realmente ahora estas alabanzas, hablando en el tema musical, pues realmente tienen inspiración por el Espíritu Santo? Porque lo está haciendo una inteligencia, ¿no? No viene de una persona, realmente nada más es a la inteligencia que Como lo de haga la comunión y con, hacían ¿no? esta pregunta, ¿no? De, ¿tendrá realmente pues esencia o presencia de Dios que no lo haga una persona? Y yo me preguntaba lo mismo para la predicación, ¿será que pues se pierde la esencia original de lo que es la predicación para la iglesia? Porque ya no es el hombre ahora el que busca a Dios para transmitir ese mensaje a las almas, ahora es a través de una herramienta, digo que pues cabe recalcar que lo mencioné, puede ser una gran ventaja,
pero también una gran desventaja para aquellos que predican. Pues yo considero, digo, aperturando este tema y de dejarle lugar al hermano, yo considero que puede ser peligroso. En primera, porque probablemente, y yo creo que muchos lo han visto, yo por ahí veía un video de la IA que se equivocaba, de hecho, un video chistoso que le decía al joven, dime un número que no tenga la letra E, y la IA se equivocaba infinidad de veces, ¿no? Y le decía, no, estás equivocada. Y yo creo que puede llegar a suceder eso aún hasta para la escritura, Sí, claro. porque probablemente no lo lea desde un contexto espiritual, si queremos hablarlo de esa manera, a lo mejor solamente desde un contexto, a lo mejor cultural, ni siquiera Ujú. teológico, o a lo mejor ni exegético, ¿no? Y creo que puede llegar a ser peligroso para los predicadores. Y bueno, pues no sé qué opina el hermano. No, pues sin duda. Bueno, pero primeramente Dios les bendiga a todos. Nos encontramos acá desde la ciudad de Jalapa. Es una excelente pregunta, hermana. Hace unos días hablaba yo con un joven llamado Ángel en la ciudad de Misantla, que él es un lector apasionado, ¿no? Tanto de la Biblia como de algunos otros libros cristianos, de autores cristianos. Y por algún tiempo yo le he recomendado algunos, ¿no? Y él me ha regalado y me ha recomendado también algunos y compartimos literatura, en fin. Y bueno, yo le decía y le aconsejaba que leyera la literatura de los puritanos, ¿no? Que es una literatura, híjole, muy puntual, muy bíblica, unas doctrinas muy sólidas. Y bueno, me llevé la sorpresa con él de que los libros físicos o la literatura puritana como de Richard Baxter, Whitfield, Charles Wesley, John Wesley, ya no se encuentran en físico. Hasta Spurgeon, de Spurgeon para atrás ya no se encuentran los libros en físico, solamente los encuentras en plataformas Digitales. digitales. Y él me decía algo, me decía, mira Sadok, yo soy un amante del libro, de leerlo en hoja, pero bueno, si la fuente es buena, lo puedo leer de forma virtual. El problema que como no tenemos un registro de esa literatura, puede ser que hasta lo que nos presentan en las plataformas sea ya modificado, ya con un lenguaje como lo podemos ver hoy, más inclusivo, con lenguajes más, no sé, con lenguajes más, pues dirigido o reivindicados a ciertos grupos, a ciertas etnias, a ciertas cosas, y omitiendo ciertas cosas. De hecho, hermano Rey, hermana Paula, yo me encontré algo últimamente. Tengo un libro que se llama Discurso a mis estudiantes de Charles Haddon Spurgeon, que se lo recomiendo. Él hablaba de la religión vieja y cansada y ponían entre paréntesis, hablaban de la religión budista. Pero cuando yo veo, y acabo de ver un comentario, hermano, acerca de ese libro, y con la novedad que en las plataformas digitales ya no aparece, al menos en la enseñanza número uno, que es de ese libro que se llama Ten cuidado de ti mismo, ya no aparece el comentario de la religión vieja y cansada, haciendo mención al budismo, ¿no? Que antes era una religión vieja y cansada. Ahora, eso, eso puede cambiar muchas cosas y puede meternos en terrenos, la inteligencia artificial puede meternos en terrenos ajenos, propuestos en este caso por las personas que crearon la inteligencia artificial. Y eso es muy peligroso para los que predican la palabra, pero también es muy peligroso para los que la escuchan. Sí, Totalmente, ¿no? claro. Y yo creo que eso puede ser factor. Hace 2, 3 meses hablaba yo con Fernando, el de la librería, hablaba yo con él. Saludos, Fer, si nos llegas a ver, saludos. Un viejo amigo. eh, y hablábamos precisamente de una Biblia, la Biblia Thompson, ¿no? Yo he tenido pues varias Biblias, he tenido la Scofield y tengo la Halley, tengo Thompson,
¿no? Leo mucho los comentarios Plenitud y leo mucho Mundo Hispano. Mundo Hispano es el que más me agradó de todos. Pero voy a decir algo de la Biblia Thompson. Es una eminencia en Biblias para predicar. Bueno, usted tiene una. Sí, de estudio. Ajá. Y es una eminencia para predicar, pero es una herramienta que te facilita tanto, 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 que puedes caer en el error de volverte un lector o un estudiante negligente de la palabra. Y yo creo que si una herramienta así puede provocar eso, la inteligencia artificial hoy en día yo creo que puede ser mucho Sí, peor. porque si en el libro es fácil, bueno, en la Biblia, por Ajá, ejemplo, ese día lo platicábamos así precisamente, es. ¿no? Acerca de esa Biblia, me decías tú, y fíjate que a mí me gusta estudiar, obviamente, con la Thompson porque tiene demasiadas referencias, Así es. pero sí te facilita el trabajo en estudio. Pero en predicación precisamente a mí no me gusta utilizar el recurso porque siento que a veces se vuelve uno muy monótono únicamente al utilizar el recurso, el recurso, el recurso, el recurso, Ujú, en vez de, bueno, leer a lo mejor algún pasaje, tratar de entenderlo, orar al Señor obviamente primero y que el Espíritu Santo te dirija para saber cómo guiar la predicación, que es muy diferente porque yo muchas veces no lo utilizo basado únicamente en referencias. Mm. Bueno, al menos yo no me gusta porque siento que, como dice el hermano, siento que ya se vuelve a lo mejor nada más como una exposición, como Sí, un claro. ujú, tema obviamente preparado, pero solamente como una exposición para el que escucha en base a la lectura que ya estoy teniendo, ¿no? No estoy yo buscando a lo mejor una referencia diferente. Poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo que el Génesis, ¿no? Nosotros pues podemos leer el Génesis y ver en la Thompson demasiadas referencias ujú. eh, de principio a fin de la Biblia, un decir, ¿no? Pero a lo mejor no estamos ni explicando el texto, solamente estás poniendo referencias de. Lineales y Sí, temáticas. claro. No, como que no solamente, pues prácticamente nos facilita hasta la vida, ¿no? Esto de la inteligencia artificial Sí. y es como mencionaban, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, alguien tiene la bendición de predicar, de dar una enseñanza, yo creo que lo ideal sería, como usted comenta, hermano, pues elegir un tema, un versículo base y orar al Señor para que sea el Señor dándonos pues las palabras que quiere transmitir hacia su pueblo, ¿no? Hacia su iglesia, las palabras que pues van a edificar nuestras vidas y eventualmente pues van a llegar a las personas correctas, ¿no? Pero con esto de la inteligencia artificial yo creo que se cae en un tema de más bien como en una practicidad Ajá. de una enseñanza, si bien puede ser, llegar a ser edificante, vacía, ¿no? Como que Ujú. falta de, como decía usted, hermano, falta de, pues, del Espíritu Santo, de la guía del Señor, porque, pues, prácticamente lo que nos guía, pues es la inteligencia artificial y no el Señor Así en es. esta enseñanza, ¿no? Muy interesantes todos sus respuestas, sus opiniones, sus comentarios, sin duda alguna, muy acertados, muy acertados y es algo en lo que yo creo que pues los predicadores que puedan llegar a ver este capítulo, a los que pueda llegar nuestro episodio, deberían meditar, ¿no? Porque pues caemos en el punto de decir, yo no creo que esté tan mal. Entonces, pues meditar en eso, meditar en si realmente la enseñanza es como el Señor desea que sea, ¿no? Y bueno, hermanos, la siguiente pregunta que tengo para ustedes, Pero antes, dígame, dígame. hablando de la inteligencia, algo que quiero mencionar es que lo peligroso de la inteligencia artificial al momento de indagar sobre un tema para exponer desde un púlpito es que la inteligencia artificial solamente te da datos, ¿no? Y nosotros, como creyentes y teniendo una fe, la inteligencia, al ser algo, pues yo creo que hasta inmaterial, ¿no? Porque solamente son códigos, son datos Sí, que algoritmos. responden, ajá, así es, que responden solamente.
pero que carecen de emoción, de practicidad, carecen de sentimiento. Digo, por ahí hace tiempo leí y una frase que hasta la fecha, hace unas horas la comenté, que cómo era posible, decía Martin Lloyd Jones, el presbiteriano, que cómo era posible predicar del fuego de Dios sentado en un cubo de hielo o con una frialdad preocupante o alarmante. Yo creo que algo similar sería la inteligencia artificial. Si tú le preguntas a la inteligencia qué es el fuego de Dios, te lo va a exponer. O si le preguntas cómo puedo predicar acerca del fuego de Dios, y te va a exponer datos. Sin embargo, al momento de predicar solamente vas a transmitir eso, datos, Datos. Es que de ¿no? hecho, bueno, era lo que mencionábamos, yo creo que la semana pasada, cuando les preguntaba yo a los chicos del consejo, y Abraham respondía precisamente bien, ¿no? De que Ujú. estas herramientas creo que deben de saber ser bien utilizadas. Sí, Y muchos de los errores precisamente hoy en día es que estas herramientas son mal utilizadas, así es. porque desde un contexto de predicación, digo, en mi caso, voy a ser muy honesto, yo la he utilizado, por ejemplo, para un contexto histórico. Le Sí, pregunto, claro. oye, a ver, el contexto histórico, ¿no? Y bueno, ahora el contexto cultural. O a ver, Ujú. dame un contexto exegético y dame un contexto teológico. Y ahora quiero que te bases, un ejemplo, yo le he dicho, quiero que te bases en este texto y por qué lo dice esta persona, cuál es el comentario real o cuál es la interpretación real. Y te da muchas diferencias y tú dices, bueno, como que está a veces dices mal utilizado porque muchos dicen, bueno, no, espero que no lo haya, pero yo creo que sí lo hay, que digan, prepárame el mensaje de tal cosa y tal cual Sí, como dice el hermano le hace datos. No indagan como tal una investigación real como debería de ser con la pues aplicativo de la inteligencia, ¿no? Están utilizando mal la herramienta. Digo, desde mi punto de vista, por eso digo, puede ser o a favor o en contra, porque yo la puedo utilizar de una manera que me dé datos funcionales, que obviamente durante la predicación pues no voy a dar, pero que probablemente pueda utilizar yo para entender el contexto en el que está situado pues esta situación. Muchas veces un ejemplo sencillísimo desde el Filipenses 4:13 en un texto base que ujú. dicen todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se lo aprenden de memoria muchísimos, pero si leyeran el contexto en el que se está basando Pablo, Ajá, así es, entenderían que Pablo lo decía, ¿sabes desde qué? Desde una tribulación bien grande y se lo decía a una iglesia que no tenía recursos. así es. Ahora entendiéndolo, dices tú, pues el todo lo puedo en Cristo no es cuando el hermano le está yendo mal porque no puede cargar las pesas. Un ejemplo, ¿no? Porque Sí, yo lo he claro. visto chuscamente que suben, ay, en el gimnasio, todo lo puedo en Cristo. Un ejemplo, Sí. si supieran que Pablo venía de la cárcel, si supieran que Pablo venía de ser apedreado, de ser perseguido, y que decía eso anteriormente, unos versos antes, él dice, yo he vivido en riqueza, he tenido todo, pero también he tenido nada, dice, yo he vivido en la pobreza absoluta padeciendo, pero y después dice esto, pero todo lo puedo en Cristo que me Que me fortalece. fortalece. ¿A qué me refiero con esto? Que precisamente esta herramienta la utilizan mal, Ujú. porque sacan a lo mejor de contexto, nada más entienden el pasaje, leen los datos, como dice el hermano, pero ya no entienden el contexto situado en el que lo estaba diciendo a lo mejor Pablo o Salomón o David o pues Sí, obviamente claro. cada profeta o apóstol que haya escrito esa carta, ¿no? Es por eso que siento que esta herramienta tanto puede funcionar para bien como puede ser un problema garrafal, tanto para el que lo hace, para quien escucha también, como decía el hermano. Sí, porque como que de pronto llega por ejemplo, este versículo, ¿no? Como a volverlo como una frase motivacional para las personas, Ajá, Cuando así cuando en es. realidad es muy diferente, ¿no? El contexto, como tú decías, hermano. Entonces, sin duda alguna, pues sí debemos, creo que meditar más que nada, ¿no? Como tú comentabas, no está mal usarla, simplemente, pues saber usarla bien, ¿no? O sea, sin duda alguna es muy práctico al investigar contextos históricos o datos que Ajá, ya no se encuentran en físico y así pues es. están en lo digital, pero pues sin duda alguna nada reemplaza lo que es en este caso crear un sermón desde la presencia del Señor, ¿no? Por cierto, hablando de eso, hermana Pau, bueno, tiene ya algunos años que
que he predicado el mensaje de la palabra y he escuchado en estos años pues a otros predicadores, ¿no? Por decir al hermano Rey, a usted, a otros hermanos dentro de la congregación, al que es mi pastor, Pastor Sergio, también lo he escuchado. Cada uno tiene su género, su estilo, cada uno tiene la gracia que Dios da de forma singular y todo es para edificación. Pero yo quiero reconocer algo. Está hermano Rey, digo, la última enseñanza que dio acerca del rey David, para mí fue muy reveladora e ilustrativa. Pero yo he escuchado, y esto a través de los bautistas y presbiterianos, para ser exacto, Lloyd Jones, él dice que la predicación, igual MacArthur lo dice y lo dijo, perdón, y Sproul, que ya partieron con el Señor, ellos decían que la predicación tiene que ser completamente expositiva, completamente. Y hoy en día carecemos mucho de ese tipo de predicación. Y más nosotros, hay que reconocerlo, que pertenecemos a una corriente pues pentecostal, ¿no? Tenemos mucho la manía de agarrar un texto del amor en Primera de Juan y agarrar un texto paulino del amor y puede ser amor, amor aquí, amor acá, pero puede no referirse exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la inteligencia artificial cae mucho en ese error. Nada más, supongamos, no va, si tú le preguntas cuántos tipos de amor hay, te va a decir, hay 4 o 5, ágape, eros, esto, aquello, ¿no? Pero si tú le dices, oye, quiero un tema acerca del amor, te va a dar una información, te va a dar unos datos que, es más, que van a ser cosas que ni siquiera, y versículos que en un momento impactaron tu vida, pero que en ese momento no, y que vas a presentarlos de una manera fría. De hecho, le puedes decir, dame todos los textos del amor y Te los Y te da, te los va a los da dar. todos. Sí, Y sí. ¿no? pueden ser sacados igual, pues desde un panorama abierto, por así decirlo, en textos del amor, pero no comprensivos desde qué puntos se están predicando, bueno, no se están escribiendo estos textos para Ujú. poder entender por qué se está hablando del amor en esta situación. Digo, Pablo comúnmente su temática del amor pues es muy diferente a la de Juan, Ajá, totalmente completamente diferente, diferente. ¿no? O sea, y Juan dicen que es el discípulo del amor, Del ¿no? amor, así es. Y muy diferente a lo que Pablo enseña, ¿no? O a un Pero, Pedro. Por ajá, decir, Pedro hace referencia al amor, pero lo hace desde el sufrimiento mismo, porque lo dice en la primera carta, capítulo 1 versículos 6 5 6 y 7 y le dice, ustedes aman a un Jesús, el cual no han visto. Yo lo amo porque yo lo vi. Y hablamos de que ahí hablaban del mismo amor, pero en intensidades diferentes. Pedro decía, bueno, yo reconozco que yo vi a Jesús, yo lo vi levantar a Lázaro, lo vi muerto en una cruz y luego lo vi vivo, pero ustedes no, y se sorprendía de ese amor y hablábamos del mismo, o sea, de la misma palabra, ¿no? Está tremendo. Por cierto, una de las últimas predicaciones que más impactaron mi vida, y lo digo con honestidad, fue la del día viernes que compartió la hermana. Solamente lo he visto, solamente, y no soy adulador, pero, pero, claro, pero he visto muchas predicaciones de hombres bautistas, en fin, presbiterianos o Pérez Millos, que es un gran predicador, y la hermana lo hizo como yo nunca he podido hacerlo, de manera, como dije hace un rato, Expositiva. expositiva. La verdad, ¿no? Yo me sorprendí y la predicación enmarcó la situación de nuestra iglesia, hermano Rey. Usted que es anciano de la iglesia, ella puso toda la problemática que se genera si no llegamos a generar ser la iglesia ideal. Y
el primer punto que tocó la hermana es que los apóstoles predicaban la sana doctrina, ¿no? De forma directa. Sí, sí, como veníamos comentando, gracias, de nada, gracias, pastor. Pero sin duda alguna la gloria es para Dios, ¿no? Ujú. Como Amén. veníamos comentando, retomando el tema de la inteligencia artificial y todo eso, sin duda alguna algo venía a mi cabeza en cuanto a lo que se referían acerca de que pues uno puede poner, dame una enseñanza acerca del amor y diferentes contextos, ¿no? Es como si prácticamente la inteligencia artificial nos diera la concordancia, ¿no? Ajá, En sí, o sea, no un tema como que firme, sino más bien como esporádico, ¿no? O sea, este versículo dice amor, este versículo también, ahí está tu enseñanza, ¿no? Y sin duda alguna sí es preocupante porque pues si cada vez son más las personas que usan la inteligencia artificial y cada vez tiene más peso la inteligencia artificial en esto, no sería raro que pues muchos predicadores empezaran a usarla, ¿no? sí, Por ende, pues el problema aquí y el conflicto sería pues la mala edificación de la iglesia, ¿no? así es. Y pues la doctrina vista desde un punto distorsionado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un tema bastante interesante, que se podría abordar, yo creo que más explícitamente, ¿no? Pero me gustaría pasar a otra pregunta, si me lo permiten, Adelante. Ujú, y es acerca de la iglesia. Ajá. ujú. Ustedes, hermanos, ¿cómo creen que debería la iglesia adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? O sea, adaptar su mensaje, porque pues de alguna manera se compite, ¿no? Contra esto, o sea, sin duda alguna la inteligencia artificial puede crear, no sé, a su propio pastor y hacer sus propios servicios Sí, y como ya lo hemos visto, ¿no? Hacer sus propios sermones sin ningún problema. ¿Cómo creen que la iglesia debería adaptar su mensaje al ritmo de la era digital? Y sí, mi pregunta es si debería adaptarse o más bien como que ser un contramodelo ajá, como arraigarse pues a lo viejo, ¿no? Como a la vieja escuela. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Bueno, nada en más ahí este es. caso, pues hablando prácticamente de la iglesia, eh, híjole, pues se vuelve aún todavía más interesante porque precisamente yo creo que la iglesia ahora es la que debe tener muchísimo más cuidado en cuanto a lo que se está predicando. Eh, Digo un decir, ¿no? Porque hay creyentes, que son fieles y que a lo mejor llevan ya cierto tipo de tiempo, en años hablándolo, a lo mejor llevan 5, 6, 7 años, y a lo mejor entienden la escritura, pues obviamente mucho mejor que una persona que va entrando a la iglesia, ¿no? A lo mejor la persona que lleva un año, pues no lo va a entender de la misma manera, pero yo creo que sí se vuelve una complicado y para las personas y para los creyentes nuevos, pero también para los viejos, porque tú lo dices o lo preguntas, pues se tienen que adaptar, ¿no? Así Yo es. creo que este tema de adaptación aplica para todos, no aplica nada más para ciertas personas de que yo quiero, yo no quiero, porque ahora prácticamente esta era digital, como lo estamos platicando, ya es una era, ya esta es la nueva era digital donde ya la gente prácticamente pues tiene acceso a todas estas pues plataformas, redes, herramientas, como quieran llamarlas, que pues obviamente se vuelven tanto peligrosas como por ejemplo la inteligencia, la Ujú. predicación, pero ahora también se vuelve para ellos un desafío. Yo lo considero un desafío. ¿Por qué? Porque un ejemplo, para mí es un desafío eh, que me pongan un predicador y yo escuchar algo que diga él, digo, a través de sus mensajes, a lo mejor a través de una red social, y yo pueda decir, híjole, pues creo que se equivocó en esto, ¿no? Pero ¿cómo puedo verificar yo que realmente está equivocado, ¿no? Se vuelve un desafío porque ahora tengo yo que hacer el estudio, pues ahora sí, explícitamente de lo que está predicando y validar que realmente sea correcto lo que está diciendo esta persona. Entonces, yo creo que una se vuelve complicado, un desafío para las personas nuevas,
No tanto para las viejas, porque a lo mejor las viejas lo entienden y pueden decir, ah, pues se equivocó y como que lo dejan. Pero la gente nueva que va llegando y a lo mejor a través de una red social precisamente escuchó el mensaje y ahora quiere congregarse en esa iglesia y ha pasado, mira, yo le he visto un ejemplo que hay iglesias que tienen mensajes muy carismáticos o que el predicador es una persona carismática, que tiene actitud, que tiene gracia, como decía el Sí, hermano, en la multiforme gracia del Señor que él tiene, pues da gracia a las personas y la gente lo trata de seguir y a veces en eso que la gente lo sigue ocurren cosas devastadoras y precisamente esta gente ahora se aleja totalmente y ya no quiere saber nada del Evangelio por personas que conocieron a través de una pantalla, pero sin antes precisamente indagar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Un ejemplo bien vago, el otro día hablábamos con un hermano, ¿no? ujú, No voy a decir el nombre por respeto, pero él hablaba una situación delicada. Ese día platicando, él decía que en su iglesia ocurrió una situación de fraudes de un líder precisamente de la iglesia que comenzó a engañar a la gente y la gente le daba dinero a este hombre. ¿Sí o no, sí, hermano? Y digo, Brutal. sin meter el tema de la era digital, esta persona pues persuadiendo con la gracia porque cayó bien, porque a lo mejor es buen líder, porque a lo mejor pues me acobijó, muchos temas, ¿no? Pues tuvieron la confianza y le dijeron, sí, hermano, a lo mejor ten, no sé, 10,000 pesos, un decir, ¿no? Y ya lo defraudó a lo mejor a él con 10,000, una persona, por así decirlo, pero ¿te imaginas que a esta persona lo sigan 100? Considero que precisamente, por ejemplo, este tipo de problemáticas de una persona así con esta gracia que a lo mejor no tiene redes sociales, por así decirlo, ¿no? Y no sale al aire a YouTube. ¿Te imaginas ahora el impacto que ocasiona en una persona que a lo mejor tiene 1,000,000 de seguidores y que lo ve muchísima gente y dice, wow, esta persona es un líder o lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo, ¿no? Es una persona ejemplar, ¿no? Y que de momento digan, voy a buscar su iglesia, que lleguen con él y digo, ha sucedido porque ya hasta hoy en día con las redes sociales se puede ver todo eso, que ya hasta los queman, que ponen ahí de que esta persona me hizo esto, esta sí, persona, Sí. pero te imaginas, y mira, yo lo veo porque sucede en un ámbito, ¿cómo llamarlo? En un ámbito no de iglesia, en un ámbito más laboral o en un ámbito de negocios, yo lo he visto, ¿sabes por qué? Porque yo lo vi, por ejemplo, en estas personas que hacen fraude a través de estas plataformas que venden cursos de digitalización, perdón, de comercios, de negocios, te venden así la maravilla y engañan a demasiada gente, son los pero, famosos vendedores de humo, ¿no? pero ¿sabes? Ajá, ¿sabes qué sucede con estas personas que compran todo esto? Hay gente y hay estadísticas tal cual, hay gente que pierde tanto dinero y termina endeudado por estas personas Ujú, que, ¿qué crees? Estas personas no salen y lo exponen, ¿por qué crees? Por vergüenza, porque les da miedo, porque dicen, no, pues es que ya perdí, y en vez de dar la cara y decir, esta persona me robó, me engañó, les da vergüenza. Pues imagínate perder un patrimonio, perder dinero, perder cosas de valor, digo que materialmente hablándolo, pues son cosas que uno puede volver a ganar, ¿no? Pero que a lo mejor en su esfuerzo, que estas personas pues con mucho ujú. esfuerzo lo ganaron, ahora desde un ámbito eclesiástico y de iglesia, en el ámbito pues obviamente de la era digital, ¿te imaginas que ahora precisamente hay gente carismática o predicadores que mucha gente los sigue y puede suceder este tipo de situaciones? Que los guían y precisamente por eso digo que para el creyente se vuelve un reto y se vuelve un desafío muy difícil. ¿Por qué? Una, porque tiene que saber o tiene que aprender esta gente a saber diferenciar este tipo de lobos rapaces que Sí, precisamente habla la escritura. Se visten como ovejas, pero son lobos rapaces que los engañan, que con amor tapan todo, pero están haciendo mal. Y yo creo que es muy peligroso para los creyentes ahora decir, bueno, voy a esta iglesia porque está muy bonita, ahí tiene mucha gente y sus servicios son en vivo y graban y hacen esto y wow y pantallas y todo, digo lo de hoy, ¿no? Lo moderno. Sí, ujú, claro. Pero ahora entra yo creo que este desafío en los creyentes de decir lo que está predicando es correcto, lo que está predicando es incorrecto, pero yo creo que más allá de lo que predique, ¿qué realmente me está dejando a mí? ¿Realmente estaré sintiendo la presencia de Dios en este lugar o solamente es emoción? Porque llega a ujú. suceder, ¿eh? Podemos ver a lo mejor a través de la pantalla
muchas cosas, ¿no? Lo hablábamos y precisamente Ujú, quiero caer, por ejemplo, en ese tema, ¿no? De la gracia, hablábamos de ese ujú, tema porque veíamos el otro día, el pastor y yo veíamos un en vivo de una iglesia y cantaba, pues un hombre cantaba y este hombre canta muy bien y dirige muy bien y predica la palabra y decía, ¿no? Y leía el texto en Salmos y decías tú, wow, ¿no? Qué bonito. Pero entra este tema de que lo conoces en persona y es todo lo todo contrario lo a contrario. lo que tú ves a través de esta pantalla. Y mucha gente precisamente entra en esta idealización de la gente, Ujú, que idealizan y dicen, ah, eso mira, wow, pero al momento de conocerla, ¿qué crees? Se les desploma todo. Voy a entrar en un tema bien controversial. Yo sé que a lo mejor hay muchos me van a criticar. Por ahí salían un podcast, otro hermanito diciendo y ujú, diciendo y diciendo, pero yo voy a decir algo, mira, por ahí salió este famosísimo predicador Dante Gebel, se postuló a la presidencia, creo que deben de saberlo, ujú, argentino él. Salió por ahí un tema y un hermano que hace precisamente un formato similar de podcast, decía él esto, y fíjate, yo entré en controversia no con Dante Gebel, sino con el hermano que hacía este comentario, porque decía esta persona, y lo siguen muchos en su podcast, ¿no? Sí, Decía sí. esta persona, híjole, no, miren ya lo que dice Dante Gebel en su campaña electoral, chalala, le empezó a tirar, ¿no? Empezó a decir de esta persona, de este personaje, Dante Gebel, y dijo, no, 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 dijo, hizo este comentario, dijo, a mí se me cayó del pedestal, de no sé qué, yo lo tenía muy acá, y yo dije, ese es el error. Sí, claro. El error no es Dante Gebel, el Ajá, error es él que lo tenía en un pedestal aquí. Y muchas sí, veces los creyentes de hoy en día tienen así a muchos sí, que ven a través de la pantalla, los tienen aquí en un pedestal, pero ya cuando salen, por así decirlo coloquialmente, los trapos sucios, se les cae ese pedestal y ese es el error. Y yo creo que ahí entra muchísimo la escritura de que pues obviamente tenemos la mirada en el hombre y no puestos los ojos en Jesús, Así el es. autor y consumador de la fe que dice Hebreos, ¿no? Yo creo que ahí ese es el error y por eso te digo, se vuelve peligroso, se vuelve un desafío esta era digital y se vuelve también un tema de idealización misma ujú, y entender que precisamente la escritura o la predicación no es fama, que el compartir el evangelio a través de una red social, el compartir el mensaje, la alabanza, porque hoy en día como iglesia ya entramos en ujú, eso, ¿no? Y ese comentario lo ha hecho, por ejemplo, el hermano Joaquín, ¿no? Durante las transmisiones, no buscamos fama, no buscamos nada, queremos compartir el mensaje y yo creo que ese sería pues lo ideal que la gente debería de encontrar, ¿sale? No a nosotros, no estoy diciendo que nada más a nosotros, para que no me vayan ahí a funar y que caigamos también en el error, pero yo creo que sí entra ese tema muy delicado de que la gente, los creyentes, deban de examinar qué tipo de predicadores escuchan, sí. Sí, qué claro. tipo de iglesia, qué tipo de líderes también tiene ¿Qué y tipo de contenido qué ven? tipo de contenido comparten. Todo eso yo creo que se vuelve un desafío para muchos, hasta para nosotros, ¿no? Sí. Digo, yo entro en un tema ahí de que a veces veo algunos predicadores y luego escucho lo que dicen y ya no caigo en cuenta con ellos y digo, híjole, y no se me caen del pedestal, obviamente, pero sí digo, híjole, pues creo que no va muy adecuado a lo que realmente dice la palabra. Yo creo que de ahí viene la importancia de mantenernos, pues, constantemente como que edificados de la palabra, Así ¿no? es. No de lo que vemos en redes, no de lo que vemos, pues, en las pantallas o así, sino más bien de la palabra del Señor, ¿no? Para Así poder es. discernir lo que sí es correcto, lo que sí definitivamente viene del Señor y lo que de plano está sacado de contexto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, Pastor Sadak, me gustaría saber su Oh, opinión. claro. Bueno, yo creo que lo más peligroso hoy en día es, hace unos días lo mencioné en una predicación, lo más peligroso hoy en día es que esos personajes o esas personas ven a la iglesia, lo ven como contenido y no lo ven como, como precisamente lo son, almas sedientas, necesitadas, hambrientas, ¿no? Y que cubren nada más lo que las almas o las personas puedan idealizar de lo que es Dios, porque al final del día, hermano Rey, hermana Paola,
La Biblia dice que somos embajadores del nombre de Cristo. Ser embajador es representar un gobierno, representar, no sé, un estado, representar un rey, representar una república, en fin, ¿no? Entonces las personas aceptan un prototipo el cual no es. Lo más peligroso que mencionaba al hermano Rey es precisamente eso, que detrás de una pantalla el personaje es el personaje, pero la persona puede ser otra Sí, claro. completamente, ¿no? Yo creo que si ahorita nos dijeran, nos pagarían una buena cantidad de pesos mexicanos, ¿no? O dólares por ir por todas las calles y poniéndole una estrellita en la frente a todos, diciéndoles eres el mejor. Pero yo creo que por una buena remuneración, nosotros lo haríamos y lo haríamos, o sea, perfecto. Pero eso no quiere decir que nosotros realmente creamos que todas las personas son dignas o que todas las personas se les deba decir, bien, estás bien como estás. Mira, te ponemos tu estrellita. Y yo creo, hermano, que las redes sociales, las nuevas plataformas, las nuevas tendencias, las nuevas modalidades, yo creo que atientan contra eso, ¿no? Con que la Grey genere un estereotipo de una vida cristiana, de un estereotipo de un verdadero predicador. ¿Sabes, hermano Rey? Yo creo que es muy similar como en los 90s, cuando de repente la iglesia que tenía una membresía más amplia era la más bendecida. Y ahora no, ahora la iglesia que tiene más seguidores es la más bendecida. ¿Cómo cambió todo eso? Pero respondiendo en sí a lo que tu pregunta expone de primera, es el mensaje no puede cambiar. El mensaje es Cristo. Ahora, ¿pueden cambiar las formas? Sí. O sea, que lo podamos hacer en un púlpito o hablar de Cristo en un podcast es igualmente de bueno y de eficaz, ¿no? Pero el mensaje en sí no debe cambiar, porque el mensaje, como lo dijo usted en su predicación el viernes, y los apóstoles predicaban la doctrina. Y la iglesia tenía amor, tenía convivencia, tenía santa cena, tenía esto, aquello, y como resultado de ese conjunto de cosas, el Señor añadía todos los días a su iglesia los que habrían de ser salvos, ¿no? Y yo creo que partiendo de esa primicia, yo creo que es bien importante que nuestros oyentes, nosotros, pues tengamos un poco de cuidado en eso, Sí, claro, considero. porque pues caemos en esto, ¿no? O sea, es como si la iglesia, hablando de los predicadores actuales, de los que, pues, sabemos que sí hay predicadores que sí quieren seguidores y no almas o salvar almas, se cae como poniendo un ejemplo, como que se vuelven managers, ¿no? Del evangelio, de esto sí vende, Sí. esto no De vende, hecho, se esto vuelve como un sí. negocio. Así es, prácticamente. O gurús, ¿no? Así es, porque pues lo definitivamente se sabe que cuando empiezas a tener muchos seguidores, pues empiezas a monetizar, ¿no? Y ahí se vuelve, ya no se vuelve como que un trabajo para la obra, sino un trabajo para mi obra, ¿no? Sí, Como para mi beneficio, para. qué triste que lo digas, pero sí. Sí, claro, claro, Ujú. y es pues como lo venían comentando, ¿no? O sea, las iglesias ya prácticamente ya no son para Cristo, sino más bien pues para uno mismo, ¿no? Para beneficio, pues, propio, y es pues, donde se entra en un gran problema, ¿no? En un gran problema, creo yo, porque, pues, el evangelio es claro, ajá, y lo que el Señor quiere, pues, es muy claro también. Entonces, pues todo esto, sin duda alguna, se desencadena de la era digital, ¿no? De lo que venimos hablando, o sea, de que pues predicadores hay de todo el mundo en los que tenemos acceso en nuestros teléfonos. Y si uno en lugar de leer la palabra o de primero meditar en la palabra, medita en lo que un predicador dice o en lo Sí, es muy que cierto. O en la fama que o en tiene. la fama que tiene, sí, porque pues yo conozco personas, de hecho tengo agregadas en mis contactos que
comparten, ¿no? Las prédicas de TikTok Hasta sus y, frases, ajá, sus videos frases, cortos. videos Y cortos, las hacen exacto. hasta célebres, ¿no? Las Sí, frases. sí, sí, claro, y las hacen parte de Ujú. su vida, ¿no? O sea, y Mm. empiezan a vivir conforme a lo que dicen los predicadores, creyendo que es lo que dice Dice la la palabra del palabra. Señor. Pero a esto, volvemos a esto, ¿no? O sea, yo creo que también caemos en una, ¿cómo decirlo? En una ignorancia, por decirlo de alguna manera, porque suena fuerte, pero pues es la verdad, ¿no? Una ignorancia de pues no leo la Biblia, pero pues veo predicaciones en TikTok o veo predicaciones en YouTube y son Sí, edificantes, ¿no? Y pues todo esto pues es a través de la era digital y no podemos, es como usted dice, ¿no? O sea, muchos creen estar cerca del Señor y no pueden estar más lejos de Él. así es, lo decía Entonces, Jonathan Que Edwards, ¿no? fíjate, hermana, ahí entrando en materia de eso, lo que mencionas, yo creo que se vuelve, o sea, esta era digital, eh, digo, lo he dicho, ¿no? Puede ser de bendición, puede ser también de maldición y sí, puede ser de claro. perdición también y de Así es. Sí, salvación, sí. pero yo creo que lo que mencionas acerca de, pues, esta gente que a lo mejor hasta hace su vida a través de lo que ven a través de los predicadores y veo TikTok y veo YouTube y veo el podcast, un decir, ¿no? Este, yo creo que este tipo de gente, precisamente lo que mencionabas, ¿no? Y lo dice la palabra, ¿no? Yo creo que ahí se cumple la escritura precisamente cuando dice que una, el pueblo pereció por falta de conocimiento, Conocimiento. y otra, que muchos íbamos a ser engañados, y otra, Wow, que el sí. amor de muchos se iba a Se enfriar. enfría. Yo creo que a causa también de esto, de la red, de que yo ya me puedo conectar en TikTok y ya me olvido de ir a la iglesia, de ir a interactuar hasta con la gente, prefiero quedarme en mi casa, lo escucho, lo veo y ya no interactúo con los hermanos. Yo creo que también es un factor determinante, tanto como lo dijiste tú, o bueno, lo expresaba el hermano, a través de la predicación que compartías, que esta convivencia, esta Ujú. coinonía, este amor, hacía que llegara más gente porque el Señor le añadía a su iglesia. ¿Cómo vamos a esperar nosotros Que el Señor también, añada. digo, que lleguen o que se añada más gente si un decir solamente lo hacemos a través de la pantalla? Sí, Lo no, hacemos a través de una imposible. red social, ¿no? Lo hacemos a través, pues, de mi computadora, de mi celular, me oculto y yo no quiero, pues, prefiero no ir a estar ahí brincando con los hermanos porque me caen mal, ¿no? Un decir, ¿no? Sí, no, Prefiero ya no nada hay más ver el compañerismo. video, ¿no? Yo creo que precisamente ahí se cumple la escritura de cómo todo esto de la nueva era está haciendo que precisamente tal cual la comodidad dejen de buscar al Señor de la manera tradicional o como precisamente lo dices tú, ¿no? Viene en la escritura, ¿no? Como antes, pues obviamente se reunían para orar, se juntaban, y preguntaba Pablo, ¿no? O sea, ¿qué hacen cuando se juntan? ¿Hay alguna alabanza? ¿Hay alguna predicación? O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Cantan algún salmo? Decía él, ¿no? ¿Cómo lo hacen ahora? Pues estas nuevas, pues, herramientas que limitan a que ahora el humano, bueno, la persona, el creyente, lo quiera hacer realmente en una congregación, ¿no? Sí. Limita y yo creo que eso, pues, precisamente hace que carezca la gente también, una, de conocimiento, como lo acabas de decir, y dos, de amor, pero más problemático es esto, el conocimiento porque se dejan llevar por las tendencias, por las modas, por lo que ven en redes y Así es. dicen, ah, pues esto se ve que es bien famoso Le y, creo. y le creo, ¿no? Y me gusta lo que dice porque ya ni siquiera se vuelve, como decía el pastor, el mensaje es Cristo, ya no, ahora ya se vuelve un mensaje motivacional. Sí. Ahora la predicación cae en cuenta de que tú puedes, tú esto, tú aquello, a ti no te va a faltar, tú necesitas, pero realmente nunca es tú tienes pecado, arrepiéntete. Sí. Y ya cuando lo haces o lo expones de cierta manera así, porque también lo he visto es la contraparte, cuando lo expones de que estás en pecado, tienes mal esto, ya te tachan de religioso, ya te tachan de Sí. hereje, ya te tachan de pues tú quién eres, vives bajo la Sí, claro. ley. O sea, hay una diversidad, Fariseo. fariseo, O saduceo, escriba, lo extremadamente que quieran, conservador, ¿no? te tachan de una idea, pero precisamente porque, como lo dijeron en un momento, empezaron a idealizar la manera en que es Dios
cuando a Dios no lo podemos idealizar de la manera en que nosotros No, queramos. Así es. Dios tiene atributos que nosotros no podemos cambiar, ¿no? así El es. Señor es el Señor y nosotros no podemos hacer un Dios a nuestra manera. Y mucha gente, la gente que escucha precisamente a estos predicadores, partiendo desde el inicio, a predicadores que hacen su mensaje con la IA, ya están haciendo un grave error. ¿Por qué? Claro. Porque ahora van a idealizarse un Dios que no existe, que está siendo leído por una IA, un Sí, decir, ¿no? no. Y ahora por una tendencia, un decir, porque vi cómo se viste chistoso, un decir, chistoso el pastor y hace reír, y ahora el púlpito en vez de hacerlo para Ujú. predicación, lo hacen para que la gente se ría, lo hacen un show, ¿no? Un Así decir. es. Y ahora en vez de que el púlpito sea para predicarle a las almas la salvación, ahora nada más es para darles un mensaje motivacional de que ellos pueden, de que ellos no les va a faltar nada, cuando la palabra jamás dice eso, ¿no? Un decir, la Fíjense, palabra dice que íbamos a padecer y vamos a padecer muchísimo. Pedro mismo decía, es mejor que padezcas estando con Cristo que estando sin Él. Imagínate que Pedro mismo lo dijera y ahora resulta que muchos salen a predicar el Evangelio a través de las redes y decir que no se padece, pero porque a ellos los ven bien. ¿Sí me ujú, explico? Y precisamente regresamos a este tema avanzando de que ahora ya se vuelve un mercader, ya se vuelve un negocio, ya se vuelve un gurú y ahora ellos ya te enseñan a cómo, tú lo dijiste, ¿no? Monetizar a través de las redes, precisamente para ganar seguidores y que ellos digan, ah, pues es que el evangelio es próspero, un decir, ¿no? Y yo creo que ese es un error todavía mucho peor. Así es. Digo, sin entrar en el tema de las De eso, ofrendas y los porque diezmos, ¿no? está Porque otro sí, tema ahora lo muy... hemos visto también a través de las redes cómo exponen a esta gente que les dice, digo, yo he llegado a ver que hasta les piden terrenos y la gente los da, sí. pero ¿sabes por qué los da? Porque tú lo dijiste, por falta de conocimiento. Así es. Yo creo algo muy importante, hermana Paola, porque tocaste la fibra más delgada dentro que hoy en día hay dentro del cristianismo a nivel mundial. Yo creo que de un predicador, pastor, etcétera, yo creo que es más importante, aparte de checar lo que dice, ver cómo vive, ¿no? Porque Jesús dice, por sus frutos se conoce el buen árbol, ¿no? Ahora, el fin del podcast no es generar controversia ni ninguna otra cosa. Eh, pero yo hace tiempo me escuché un comentario de una persona que va a la iglesia más grande aquí en Jalapa y dijo, yo llevo 15 años ahí y no sé lo que es saludar al pastor de la iglesia. Peor aún, hoy tenemos miles, tal vez sean millones, hermanos, Rey, hermana Pau, alrededor del mundo que digan, mi pastor es X o Y, pero porque lo ven en las redes sociales. Y sí, Y sí, y sí, tal cual, ¿eh? o sea, a mí me ha tocado, ¿no? Personas que dicen, bueno, yo vengo aquí, pero a mí mi pastor, un ejemplo, me digo ya por nombrar a alguien, ¿no? Yo vengo aquí a la iglesia, pero mi pastor es Dante Gebel, ¿no? Pero ¿cómo le voy a decir? Pues vete a que él te aconseja, o sea, jamás te va a atender. Es como una vez un amigo me dice, oye, le mandó un mensaje en las redes a Rihanna. Digo, no, pues te vas a morir y jamás te va a contestar, ¿no? Entonces, entonces yo veo que te dicen personas, ¿no? Sí, Es más, claro. hermano Rey, en la iglesia han llegado personas de iglesias muy grandes. Yo no tengo nada en contra de las iglesias muy grandes, no, qué bueno. Pero han llegado iglesias, personas a nuestra iglesia que te piden oración. Y ha sido tan continuo, hermano, no podría orar por mis hijas o por mis hijos. Y yo digo, ¿de qué iglesia? No, venimos de tal. Oiga, pero el pastor, pues sí, pero, ¿me Es entiendes? intocable casi. No lo Hay que podemos, agendar cita. así No, es, lo dices de broma. así Sí, sí, sí. es. Un hermano muy cercano, Ujú. no voy a decir su nombre porque van a decir de dónde es y todo, Sí. y Sí, no quisiera entrar en detalle. Él se acercó conmigo y me contó, me dice, no, dice, el otro día yo me acerqué al pastor y le dije, oiga, pastor, yo y mi esposa queremos hablar con usted, ¿no? Dice así, 10 minutos, 15 minutos. Y le dice, o sea, estando ahí, ¿no? Así sentado, un decir, dice, no, es que ahorita no puedo, dile al hermano tal que te agende una cita. Y y le creo que dice, 3 meses, y le ¿no? dice, 2. pero pues es así en corto, o sea, solo es algo así Sí, claro. ahorita, quiero hablar con usted, 10 15 minutos. No, en un mes puedo, le dice. Y dice él, es que, o sea, es para allá, no es para en un mes, ¿no? Y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Lo más pronto que pudiera
es en 15 días. Y él dice, oye, dice, pero, o sea, estás aquí, o sea, te estoy Sí, contigo, sí, sí, sí. podemos platicarlo. Y dice, no, que te agende y en mi oficina. Y yo digo, wow, yo casi me quería reír de él, ¿no? La verdad, me quería reír, pero no lo hice. Le dije, pues híjole, le digo, pues a lo mejor la problemática de ellos es que no atienden estos casos reales con las Así personas, es. que precisamente ya entra en la insensibilidad uno, porque yo creo que como predicador y como pastor de una iglesia, pues tienes que atender el rebaño. Así Claro, es. No puedes decir, pues ahí, háganse cachos ustedes y yo Pero en en dos un mes. meses te atiendo, ¿no? O en 3 meses. Sí, Y sí, yo sí. creo que, bueno, obviamente hablándolo desde una posición también en iglesias grandes, pues sí se vuelve un tema de materia porque pues obviamente no vas a poder abarcar a toda la no, gente, ¿no? Pero yo creo que debes de encomendar en este caso también personas personas, capacitadas Así claro. es. para que puedan atender este tipo de problemáticas lo más pronto posible, ¿no? Pero es como dice el hermano, o sea, ya ahora resulta que, un ejemplo, mi pastor, digo, pues, como decíamos, no nos tenemos nada en contra de Dante Gebel, ¿no? Es Dante Gebel, ¿no? Mi pastor es Dante Gebel, ¿no? Un decir. Y salió él a decir que él no se considera pastor, ¿no? Y, o sea, un decir, Otra, ¿no? sí. Un decir, ¿no? Y que dijeras, bueno, hermana, ¿cómo es tu pastor si él dice que no es pastor, ¿no? Dice, diciendo en ese caso, o en todo caso, ¿cómo es tu pastor si ni siquiera jamás en la vida él va a Lo vas saber a quién ver, claro. eres tú, ¿no? O sea, o al menos que estuvieras adherido tal vez, quizás, a alguna iglesia dirigida por él, Pero pero no, aquí en dónde, ¿no? sí, Aquí no no. la hay, o sea, es una red grande, pero aquí no las hay. Y aunque conocieras al pastor que estuviera a cargo, muy posiblemente jamás pudieras interactuar con Dante Gebel, ¿no? Un decir, Y es que, perdón hermano, ahí lo más peligroso son los datos que se manejan. Digo, no sé si pueda mencionar algunos nombres, pero ya que se está hablando de Dante Gebel, ¿no? Un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de Brian Johnson, el pastor de Hillsong, "Mm". ¿no? Perdón, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que son super mega fans de Hillsong, ¿no? Bueno, yo sé que muchas personas que nos están viendo, pues son fans de Hillsong. Creo que algunos llegan ahí hasta idolatrar a Hillsong. Yo recuerdo, hermano, cómo, y bueno, esto lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en la página de Discovery Channel, cuando Discovery Channel sacó su documental de 3 episodios que se llama Hillsong Expose. Y hermano Rey, hermana Pau, nosotros en algún momento considerábamos que Hillsong era la única tendencia y punto de referencia que teníamos para adorar a Dios, ¿eh? Todas las congregaciones querían ser, perdónenme por lo que estoy diciendo, pero muchas congregaciones querían ser Hillsong. ¿Saben una cosa? Que la verdad es que ellos ocupaban lo que la inteligencia artificial hace hoy en día, pero ellos de diferente manera. Ellos en sus servicios de menos importancia ponían las alabanzas y veían las alabanzas que más podían mover las masas y esas las ocupaban como un dato y una referencia para después hacerlas públicas. Y esa fue como The Oceans, Osana y muchas, hermano. Y fueron en base a eso. Pero lo más peligroso no era eso. Lo más peligroso es que no se convierte en una verdadera adoración, sino en algo, en un método que convence, en un método que genera, en un método que procrea, en un método que crea ciertas cosas. Y eso es peligroso porque la adoración ya no se va dirigida a Dios. Sin olvidar, hermano Rey, por decir cuando salió Carl Lenz, el pastor de Hillsong, New York, ¿no? Que de repente veías a Carl Lenz con Justin Bieber o con Kevin Durant, la estrella de la NBA, y con otras estrellas más, salía con el rapero el esposo de Kardashian, de las Kardashian, ¿no? Kanye West, salía con ella, pero de repente, hermano, y tú veías sus predicaciones y decías, wow, este tipo, pues mis respetos, pero ¿qué fue lo que pasó?
que cayó en una falta moral. Ahora, cuando ocupas los datos, hermana Pau, cuando tú ocupas la palabra como algo que puede cambiar a los demás, es como la IA, ¿me entiendes? Es completamente falsa. Aunque la IA diga un texto y lo interprete, pero en el sentido ese es falso, porque puede ser que para ti no sea una realidad, ¿no? Por eso la predicación expositiva creo que supera y debe superar a la de la inteligencia artificial, sin duda. Sí, claro, porque, bueno, vemos mucho en redes sociales lo que ahora se conoce como, pues como las iglesias, ¿cómo decirlo? Pues yo creo iglesias de la nueva era, ¿no? Porque Sí, se Sí, convierte en una ajá, nueva era sí, sí, totalmente. porque sí. pues vemos que, un ejemplo, ¿no? O sea, se pasa al altar en pantalón, con una onda super hipster, Ah, o, Que de sí. ajá, hecho lo hablábamos en un inicio, ¿no? Yo, sí, por ejemplo, claro, estoy lo en contra de mencionamos, que pasan así con es. sus pantalones. De hecho, hace unos días, digo, yo veía un guitarrista, digo, yo siendo guitarrista, pues escuchaba yo una alabanza porque precisamente la íbamos a tocar en la iglesia y yo estaba sacando el solo y veía yo el video de este guitarrista que la toca y subía con unos pantalones, pues no sé si eran shorts muy grandes o pantalones cortos, no sé cómo llamarlos así. Le estaban poniendo en los comentarios así, o tiene shorts muy largos o tiene pantalones muy cortos y grandes, porque eran, no sé cómo decirlo, eran unos así grandotes y le llegaban aquí al tobillo y decían unos, "Pues, se me hace que son shorts muy grandes, no le quedan y con Sí, 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 gorra", y yo claro. decía, wow, y dice uno, pues sí, o sea, esa tendencia que tú mencionas precisamente ahora es la nueva era, que ahora ya hoy en día todos, precisamente como lo dijiste, que ya es popular, que ya es famoso, que ya aplican la tendencia o buscan estos métodos precisamente Ujú. para llamar la atención, ahora lo replican Así es. solo por tendencia, por moda. Pero bueno, mira, abordando ya demasiado a lo mejor este tema, me Sí, sí, gustaría sí, claro. que avanzaras con Sí, la sí, siguiente claro. pregunta. Ah, bueno. La siguiente pregunta que tengo para ustedes es, creo que va tomada de la mano, porque es, ¿qué piensan acerca de cómo afecta la era digital a los creyentes, pero más bien hablando de su comunión con el Señor? Ajá. El hecho de que, por ejemplo, pues nuestro pastor ha mencionado Ujú. que para tener comunión no se necesita una alabanza de fondo o cierto ambiente espiritual, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo creen que la era digital afecta a los creyentes? Principalmente, pues a los que están siendo nuevos, ¿no? Porque les están vendiendo como que pues una imagen Ujú. que pues en realidad no es, ¿no? Para adorar necesitas pues música de adoración, para orar necesitas pues armar, no sé, un ambiente súper espiritual, que velas, Sí, que es, sí, y sí. en Ya realidad parece que vamos a hacer yoga. sí, sí, claro, claro, casi como el yoga, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de qué es lo que piensan sobre cómo la era digital afecta la comunión, la verdadera comunión que debemos tener con el Señor. Merma. Bueno, yo creo que lo más peligroso es la percepción, ¿no? Porque si la percepción se ve alterada en mí, mi realidad puede cambiar, ¿no? Ah, yo recuerdo un testimonio, ¿no? De unos hermanos, y bueno, yo fui parte de esa era. Yo fui parte, hermano Rey, de la era cuando muy niño se consideraba si era prudente meter la batería al grupo de la alabanza o no, O hasta la guitarra eléctrica, o ¿no? hasta la No guitarra dejaba. eléctrica. Bueno, yo de niño yo pasé esa transición. Bueno, lo más peligroso, hermana, es precisamente esto y yo creo que como última pregunta creo que me gustaría exponer esto. Lo más peligroso hoy en día es la confusión. Jesús en el capítulo 24
dice que en los últimos días habría confusión. Hoy en día las personas que nos ven y pueden valorar a las personas que hemos mencionado y pueden verlos a ellos, pueden vernos a nosotros y al final del día pueden llegar a confundirse. Entonces, ¿quién tendrá la verdad? ¿Quién tendrá la razón? Pues para ser muy honestos, todo lo que vemos hoy en día es bueno, es una herramienta, pero el único que tiene la razón es Cristo, la verdad es Cristo, y bueno, es la única manera de llegar a Dios. Si bien es cierto, hoy tenemos mucha tecnología que ha beneficiado, mucha ciencia, yo considero que la ciencia no es mala. La Biblia dice en el libro del profeta Daniel que la ciencia aumentaría, pero no como señal de maldad, sino como una señal de los tiempos del Ujú. fin. Entonces yo creo que la tecnología es buena, hermano. Podemos llegar a miles de personas. Digo, hace unos días tuvimos un video de la iglesia que tuvo 85,000 visitas. Tal vez nosotros nunca lleguemos a tener una audiencia así en nuestro lugar de reunión, pero, pero al ser así, con estos nuevos métodos, si se usan de la manera correcta, tienen que ser de bendición, porque la palabra en sí misma es una bendición. Y bueno, afecta por la percepción, por el que se idealiza. Es más, yo creo, hermanos, que si, como dice la hermana, si un creyente de la nueva era, digamos así, o que generó una o idealizó cómo debe de ser la iglesia, y va a una iglesia que tiene sus prácticas como hace 30, 40 años, se sorprendería. Es más, yo creo que si Pablo, y digo, tal vez pueda haber ahí un problema en mi lenguaje o en mi discurso, pero yo creo que Pablo, si estuviera hoy presente y viera todo lo que se ve en redes sociales, y él recordara todo lo que Dios le permitió hacer sin esto, sin un internet, sin TikTok, sin Facebook, sin inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo sería para él? Sin embargo, hoy en día es una herramienta y la usamos. Pues yo creo que el impacto a nivel creyente, ya no a nivel iglesia, ni a nivel social, yo creo que en el creyente este impacto sí repercute bastante. ¿Por qué? Porque ya lo hablado, yo creo que entramos en un tema de que la gente, una entra en comodidad, entra en confort, y el creyente hoy en día yo creo que sufre pues este tema a lo mejor de ambivalencia, en el tema de que prefiere no buscar a Dios de una Ujú. manera tan adecuada, de una manera en comodidad, y si lo hablamos concretamente, la escritura tal cual lo dice, el seguir al Señor yo creo que no es comodidad, no es Ujú. vivir en las comodidades banales que el mundo ya ofrece con nuevas herramientas, que sí son unas herramientas demasiado buenas que pueden ayudarnos, como dice el hermano, y que yo también no difiero en eso, porque bien utilizadas Ujú. podemos tener unas herramientas muy buenas, pero yo creo que a nivel creyente ocasiona estos sesgos de falta de comunión con el Señor, porque ahora su oración es deficiente. Ahora imagínate, con eso tan solo de que ahora pongan videos de 15 30 segundos, ya la gente a veces hasta le cuesta prestar atención a las cosas después de 15 20 segundos. Sí. Sí, Y ahora imagínate la oración, su oración, porque vieron una oración en el TikTok, oró por mí por 20 segundos. Digo, no estoy menospreciando la oración porque sea corta o sea sí, larga, no. pero yo creo que el tiempo en el Señor es muy válido, ¿no? O sea, pasar tiempo con Dios es Ujú. fundamental para un cristiano, es fundamental para un creyente que esta persona en su día a día pues ore al Señor, escuche la palabra del Señor, lea, digo, si tiene las herramientas, pues hoy en día ya le puedes picar ahí al celular y te puede leer los textos y escucharlos, Sí, o puedes poner una predicación también, pues conociendo a las personas que les predican, ¿no? Puedes poner pues alabanzas de edificación, todo eso,
pero yo creo que sí puede llegar a caer también en el sesgo de ya no querer buscar al Señor de una manera personal, sino solo a través de la comodidad. Y sucede, hermano, sucede, ¿por qué? Porque lo vemos, digo, desde el juego que hablábamos esos días, bueno, la semana pasada platicábamos acerca de este jueguito. Ahora desde un juego pueden entrar a las iglesias y escuchar alabanza, predicación, lo que sea, pero desde un juego, ¿no? Divirtiéndose. Y ahora hay gente también que hoy en día, en vez de buscar al Señor en la casa del Señor, porque precisamente para eso es la casa del Señor, para buscarle a Él, prefieren quedarse en casa, prefieren, pues obviamente desde la comodidad de casa, tomarse su cafecito, comer durante la predicación, escuchar la alabanza, lo que quieran, y a lo mejor se pierde, a lo mejor esta, pues comunión real con Dios. Digo, yo no menosprecio pues el uso de las redes porque creo que es una bendición que la gente se conecte, que escuche el mensaje, gloria a Dios, pero mi consejo ideal para los creyentes es que no ocasionen este sesgo de decir en la comodidad solamente lo voy a hacer desde casa, desde celular, desde internet. Yo creo que no, yo creo que el Señor pues se alegra que estemos en su casa, ¿no? Claro. Que lleguemos a su casa y creo que lo he dicho en otros videos, yo lo he dicho a la gente que si ya escucharon el mensaje, si ya vieron la alabanza, si ya vieron la predicación, busquen una iglesia donde congregarse. Sí. Que busquen una iglesia también saben qué, en dónde servir. Porque el cristiano no solamente es estar escuchando y recibiendo, precisamente Cristo enseñó y enseñó a servir. Así Y es. yo creo que eso es lo principal para un creyente y es fundamental que busquen una iglesia y busquen cómo servir también a los demás. Lo decía el pastor hace un momento y digo ya para terminar, precisamente como Pablo vemos su servicio, su gallardía en el Señor, tanto que él tomaba todo por basura, dice, él lo tomaba todo por basura sin importarle lo demás y la excedencia era Cristo, para él Así era Cristo es. y buscaba y hizo tanto, llevó el mensaje, el apóstol Pablo a lugares, digo, se esparció por todo el mundo hasta llegar a nosotros, ¿no? Así es. Entonces, imagínate ahora con las herramientas bien utilizadas y con un servicio al Señor activo, no solo desde detrás de una pantalla, porque yo creo que desde atrás de esa pantalla puede haber grandes predicadores, puede haber Ujú. grandes expositores de la palabra, a lo mejor puede haber grandes músicos, a lo mejor tienen dones que no conocen y no los conocen precisamente porque no sirven y no los ponen en práctica. Entonces yo creo que ese sería un problema para esta era digital de poder utilizar, pues obviamente estas herramientas, pero que sí trataran de servir, digo, tanto nosotros, ¿no? Porque podemos utilizar ahora este medio para compartir el mensaje, pero también tratar de vivirlo y de hacerlo. Y Así pues es. bueno, con esto, pues concluir el día de hoy, Sí, ya se alargó mucho el video, hermanos. en esta noche, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, de TikTok. Los seguimos invitando, pues obviamente a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Sublime Gracia y Amor. Y también les hacemos la invitación para que sigan los servicios en vivo a través de TikTok de la Iglesia Cristiana Dios es Amor, que es los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos al mediodía, 12 p.m. Pues los seguimos invitando también a que nos sigan para que puedan pues escuchar también el mensaje y pues que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, gracias. Bendiciones. Sin duda alguna, un capítulo edificante.